Bendiciones, gracias por estar ahí, gracias por compartir con nosotros en este canal una nueva entrega. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, un gran placer llegar a sus vidas a través de este medio, a través de este canal. De verdad que nos sentimos contentos, agradecidos de Dios por la oportunidad que nos brinda de poder compartir una palabra con cada uno de ustedes. Le agradecemos también ese apoyo, ese respaldo que le dan a este canal. Y gracias a ustedes seguimos creciendo. Para mí es un gran placer, de verdad que sí, poder estar aquí. Así que si usted no se ha suscrito a este canal, puede hacerlo, comparte el contenido, coméntelo. Siempre respondemos los comentarios. Si no lo hacemos directamente, lo hacemos a través del interactivo con el pastor Almanzar, que usted puede ver los lunes, jueves y sábado a las 9 de la noche en vivo, respondiendo preguntas y pues compartiendo con todos nuestros seguidores. Así que ya lo saben, el interactivo con el pastor Almanzar está bien bueno el programa, mucho apoyo, mucho respaldo de ustedes y Dios glorificándose a través de su santo y bendito Espíritu. Hoy yo quiero compartir un tema y es sobre la escogencia antes de estar en el bien. La escogencia antes de existir, antes de formarte en el vientre de tu madre. Hay un texto que es muy conocido entre el pueblo cristiano y es Jeremías 1:5. El Señor le dice, antes que estuviese en el vientre de tu madre ya yo te conocía y te di por profeta a las naciones. Y aquí surge una interrogante porque la gente siempre se pregunta si el ser humano existía antes de este plano físico. Muchas veces surge esa pregunta. Si nuestra existencia trasciende más allá de la materialización que se da en nuestro nacimiento, cuando nuestra madre da a luz y trae al mundo al niño. Y la Biblia nos muestra que el Señor Dios Todopoderoso nos conoce antes de estar en el vientre. Eso significa que nuestra existencia esté marcada en un plano de la eternidad y no del tiempo cronos que nosotros percibimos y medimos. Y no solamente pasó esto con Jeremías, pasó con otros hombres en la Biblia. El caso de Jacob y su hermano Esaú, del vientre ya Dios lo había escogido con un propósito. Y otros, Moisés fue escogido. Por eso Moisés no puede matarlo cuando nace y se cumple el propósito de Dios en él. Lo que yo quiero enmarcar en este video, en esta conversación, es que el Señor tiene propósitos establecidos contigo que no se dan en el momento que tú te conviertes o aceptas al Señor Jesucristo. Son propósitos que están establecidos por Dios antes de que tú estés en este plano físico. Y hay algo interesante porque mucha gente piensa que su nacimiento es un milagro y a veces uno mismo lo ha dicho en algún momento quizás, por la razón de que son millones de espermas que corren para entrar en el óvulo y poder tener la posibilidad de llegar a convertirse en un feto, en un niño, en vida ya tangible. Y yo soy de lo que piensa que no importa cuál de los millones de esperma fuera el que llegase primero al óvulo de la madre. Sería el mismo propósito de Dios y sería la misma alma manifestada en este ser. Y usted me dirá, ¿cómo así, pastor? Es que no es el hombre o la mujer que tienen la relación que determinan lo que tú serás en la vida. Ellos son canal de precreación o procreación, pero no son los que dan el alma ni la vida al ser. Tu vida no está en tu padre, no está en tu madre. Tu vida viene de parte de Dios, que es quien sopla el aliento de vida. Entonces, cuando el salmista, por ejemplo, dice en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos.
y en tu libro estaba escrito todas las cosas que fueron luego formadas en mí, que luego sucedieron en mí. Esto tiene que venir a traernos a nosotros una revelación de ciencia poderosa, porque lo que está diciendo el salmista es la revelación de lo que Dios le dice a Jeremías. Antes que estuviese en el vientre de tu madre, ya yo te conocía y te di por profeta a las naciones. ¿Y cuál es el embrión? El embrión no es el feto, es antes del feto. Entonces, la vida no depende del esperma que llegó primero, no depende del padre o de la madre, sino de Dios, que es quien da la vida y el propósito. Entonces, lo que sucede con nosotros es que después que estamos aquí en este plano físico, nuestra conciencia creada por la mente y el Espíritu de Dios que está en nosotros, nos permite saber y entender y comprender cuál es nuestro llamado, cuál es nuestro propósito aquí en la tierra, y entonces nuestra vida toma sentido. Y una vez que nuestra vida toma sentido, entonces nosotros empezamos a funcionar conforme al diseño divino. Y no solamente conforme al diseño, sino que adquirimos identidad. Y nuestra identidad forma un carácter y una personalidad en nosotros. Ese diseño divino de Dios es el diseño de los hijos de Dios. Cuando nosotros entendemos eso, nuestro pensamiento cambia, nuestra mente se renueva, nuestra vida toma un giro para bien. Entonces, cuando Dios llama a alguien al ministerio, esto no depende de que si yo quiero o no quiero. Acordémonos, por ejemplo, del caso de Jonás. El Señor envía a Jonás a Nínive y Jonás no quiere ir. Cuando Dios le habla por segunda vez, a Jonás lo había vomitado un pez. Y Jonás tuvo que ir a Nínive. Naamán fue donde el profeta Eliseo a buscar un milagro, pero no quería bañarse 7 veces en el Jordán. ¿Qué quiere decir el pastor? Hay personas que no son conformes con lo que tienen. Hay personas que no quieren hacer lo que Dios le dice. Hay personas que quieren salvarse como ellos quieren. Hay personas que creen que pueden escoger el don o el ministerio que van a ejercer. Nada de eso en Dios es así. En Dios no hay democracia. En Dios hay dedocracia. Dios señala, escoge. Dios no manda votación. Dios dice, apártame a Pablo y a Bernabé para la obra. Moisés, mi siervo. Daniel, amado en el reino. Ciro, el siervo del Señor. Entonces, el Señor escoge. Y eso es lo que la Biblia dice. Y hay llamados, escogidos y fieles. La escogencia del Señor no depende de nadie. Es Dios que dice quién es el que va a escoger. Y aquí viene una contradicción para algunos que de una vez traen el tema de la salvación y dicen, pero entonces la salvación está dada desde el primer momento, entonces ya la salvación no depende de la persona, no. Así no fue que Dios estableció su plan perfecto, hay una decisión. Ahora que Dios sabe ya de antemano quién va a decidir por él. Y la escogencia del Señor antes de que tú estés en el vientre de tu madre es porque Dios es el Padre de los espíritus. Y antes de que usted sea carne con ojo, usted es un espíritu depositado en un cuerpo, lo que nosotros llamamos el alma. Se manifiesta en la carne y experimentamos la vida en una ralentización de la eternidad que es como una cámara lenta de un video rápido. Y nosotros vemos lo que sucede y vemos lo que Dios es y conocemos a Dios y sabemos quiénes somos y conocemos el propósito y entendemos el sentido de la existencia y de la vida. Y Dios nos santifica a través de Jesucristo, porque es parte de la creación del hombre perfecto que Dios creó en la eternidad. Entonces, si usted me pregunta a mí, ¿dónde fue creado el hombre? En la eternidad. Y usted me dice a mí, entonces, nosotros somos almas eternas, ¿no? La Biblia dice que el único que tiene inmortalidad es Dios. El eterno es Dios. Y así Él se presenta como el eterno, el que siempre ha existido. Ahora, ¿en qué plano entramos nosotros de la eternidad? Porque Dios nos creó allí.
Dios creó la eternidad para crear una dimensión donde pudieran habitar los seres creados por Él. Dios es más que eterno. Cuando Dios crea la eternidad, está creando un espacio sin principio ni fin, una dimensión infinita. Y esa dimensión infinita puede contener los seres vivos creados por el Señor. Porque Dios no habita en ese lugar, Dios habita en luz, dice la Biblia, en luz inaccesible. ¿Usted sabe qué pasa en la luz? Que el tiempo se detiene, que el tiempo no transcurre. Escúcheme bien para que pueda entender esto. La ciencia dice que a la velocidad de la luz el tiempo se detiene. En donde Dios habita no existe el tiempo, Dios habita en luz inaccesible, dice Timoteo 6:16. Ahora, nosotros somos seres de luz porque salimos de ese ser de luz que nos creó. ¿Cuáles son los seres de la tiniebla? Los que salieron del reino, se fueron a la oscuridad. Entonces, Dios no creó una dimensión eterna porque es la dimensión donde vamos a vivir para siempre. El hombre no fue hecho para morir. El hombre no fue hecho para pecar. El hombre no fue hecho para que se pierda. El hombre fue hecho para vivir en las dimensiones de Dios, en el reino celestial, en una dimensión eterna, a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. ¿Nos cuesta entender esto? Sí. Al hombre le cuesta bastante entender este tipo de cosas. Deberíamos entender esto más fácil, quizás, pero la revelación bíblica está ahí. Dios escoge almas que tienen en esa dimensión eterna una decisión de salvación. Dios te escogió. Por eso no es el hombre que unge. Vuelvo y repito, tú no puedes escoger el ministerio que tú quieras. Porque el que preparó las obras para que usted y yo andemos en ella fue Dios. Y no la preparó en este plano físico, sino en la dimensión eterna. Y la estableció para un tiempo cairo perfecto y preciso en el cual nosotros nos desenvolvemos dentro de un cronos en la ralentización de la eternidad. No estoy hablando otro idioma, estoy hablando un idioma que se puede entender. Y cuando nosotros entendemos que somos seres creados por Dios, que manifestamos aquí en la tierra la gloria de Dios y que estamos aquí para alabanza y gloria de su nombre, y que ese diseño perfecto de Dios, Él lo empezó y lo va a terminar en sus hijos, entonces nuestra vida trasciende. Pasamos de ser seres contingentes, dependientes, a ser trascendentes, a entender que vamos más allá de este plano y de este tiempo que nosotros cronometramos. Miren, a mí me pasó algo, y yo lo conté en Excelencia Cristiana Televisión hace un tiempo. Cuando yo no era creyente, hace muchos años, yo tenía una visión. Y la visión que yo tenía era que yo veía a una mujer embarazada subiendo un campo, una montaña, trabajando en el campo. Y esa visión yo la veía varias veces repetidamente. Y me llamaba la atención. No era cristiano, pero tenía la visión y sabía que estaba viendo algo muy claramente. Después de mucho tiempo de yo haberme casado ya, yo me casé muy joven, no era cristiano cuando me casé, tenía unos 19 años. Y de tener ya un tiempo en el evangelio sirviéndole a Dios. Mi madre me cuenta una historia que yo no sabía, no la conocía. Durante los 19 años que duré viviendo con mis padres, nunca lo escuché. Ella me dice que cuando ella estaba embarazada de mí, ella y mi padre se separaron. Y que en esa separación ella tuvo que irse al campo. Y que cuando ella se fue al campo, ella tuvo que trabajar en lomas, en montañas, despalillando tabaco y haciendo algunos trabajos campesinos. Y que en ese tiempo ya se vio bien forzada porque la barriga estaba muy grande, muy avanzada la gestación. Y que mi padre la maltrataba, de alguna manera no se llevaban muy bien y hubo un rechazo. Y mientras ella me contaba
esa historia, yo veía la visión que Dios me mostraba antes de ser cristiano. Yo veía a la mujer mientras ella me decía, subiendo a aquel campo, embarazada. Entonces aquí viene lo interesante. Yo veía a mi madre embarazada de mí. ¿Puede ser esto posible? Ahora, yo le voy a dejar esto a usted a que lo medite. Porque la Biblia dice, antes que estuviese en el vientre de tu madre, ya yo te conocía, le dice Dios a Jeremías. Entonces yo podría pensar que Dios me permitió ver el tiempo antes de mi existencia material y física, o tener una experiencia fuera del tiempo, viendo el pasado en un presente, conociéndolo luego en el futuro. Yo no dudo nada de Dios, hermano. Para mí Dios es todopoderoso. Y yo entiendo que hay cosas que suceden porque Dios quiere glorificarse en la vida del ser humano. Ya siendo cristiano, yo he tenido muchas visiones, he visto muchas cosas y muchas revelaciones de Dios. Pero para mí esta fue la más poderosa y no era cristiano todavía. Pero la confirmación y la interpretación de la visión me la da Dios después de ser creyente. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrarme algo. Y es que Él me escogió. Que no importa lo que sucediera con mi padre y mi madre, yo iba a nacer. Le cuento más. Mi padre solamente quería 2 hijos y que fueran varones. El primero, yo tengo un hermano mayor que me lleva unos 5 años de edad. Y luego mi madre tuvo otro embarazo que perdió el embarazo. No nació el niño. Cualquiera podría decir, bueno, si hubiese nacido ese niño, entonces el pastor Víctor no hubiese nacido. Quizás aquel niño sería yo. Es lo que yo creo. Y luego mi madre está embarazada de mí y mi padre como que la rechaza y tienen una separación, un divorcio. Entonces, no somos 2 hermanos, somos 5. Porque después mi padre quería tener una hembra y tuvieron 3 varones más y Dios no le dio la hembra. Somos 5 hermanos. ¿Por qué le cuento esto? Porque estoy hablando de que Dios nos escoge antes de estar en el vientre de la madre, antes de nosotros estar en el vientre, cuando hay propósito de Dios y cuando Dios conoce el corazón del ser que le va a servir en esta tierra, hay una escogencia. Tenemos suficientes argumentos bíblicos para corroborar esto. Pero no se queda solamente en los escogidos o llamados, sino que se va más lejos a los fieles. Y esta revelación y este conocimiento de la palabra lo que nos hace afianzarnos en Dios y que nuestra fidelidad cada día más se aferre a la fe, a saber que hay un Dios eterno que trasciende, que conoce todas las cosas. Y como las sabe todas y puede hacerlo todo, yo tengo que confiar en ese Dios y poner mis ansiedades en Él, mis proyectos y mis propósitos. La gente tiene proyectos, la gente tiene metas, la gente piensa en el futuro y en lo que va a hacer, pero nadie sabe lo que es ni lo que será, solamente Dios en sus propósitos eternos. Por mi imaginación nunca pasó que iba a ser pastor, ni maestro bíblico, ni que iba a estar aquí en YouTube conversando con la gente, compartiendo una palabra, recibiendo tanto amor de los seguidores y Dios haciendo tantos milagros y proezas y manifestaciones y prodigios gloriosos a través de lo que hacemos. Mi mente pensaba en otra cosa. Mi trabajo estaba dedicado a otra cosa. Mis fuerzas estaban dedicadas a otras cosas. Pero yo fui escogido desde antes del vientre de mi madre. Jeremías lloraba. Jeremías lloraba porque lo maltrataban. Iba a llevar un mensaje y lo abofeteaban. Y el pueblo no recibía el mensaje del profeta. Y le llamaron el profeta llorón, le llama la gente. Pero en ese profeta llorón había un propósito de Dios. Y el propósito de Dios no depende del hombre ni de la mujer. Somos instrumentos. La Biblia dice que Dios ha puesto un tesoro en vasos de barro para que la grandeza del poder, la excelencia, sea de Dios y no de nosotros. Los escogidos de Dios trascienden. Trascienden. Ser escogido por Dios
es ser santificado para cumplir un propósito en el plan perfecto que Dios ha diseñado. Tú eres parte del diseño divino y fuiste hecho para trascender. La vida no acaba con la muerte ni empieza con el embarazo de tu mamá. La vida empieza en Dios y allá en Dios es que vamos a vivir eternamente. Escogido antes del vientre. ¿Para qué? Para salvación, para vida eterna, para manifestar la gloria del reino, para llevar el diseño de los hijos de Dios, para manifestar los frutos del Espíritu y los dones espirituales, para trascender y ser seres de luz, para ser más que vencedores y victoriosos en el Señor. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes de su reino. Crea lo que Dios dice. Crea que Dios lo llamó con propósito y crea que usted es alguien especial en la mano de Dios. No somos cualquier cosa. Hay gente que dice yo no sirvo para nada o la gente le dice que no sirve. Hay gente que llega a pensar que no va a hacer nada en la vida. Sin embargo, cuando llega el propósito y se cumple en su vida y se manifiesta el llamado y la asignación de Dios, entonces entendemos que no es como pensábamos, ni como la gente dice, ni como el diablo quiera decir. Es como Dios lo dijo. Y Dios dijo que somos sus hijos, que Él nos hizo, nos creó, y no nosotros a nosotros mismos, que nos hizo a su imagen y semejanza. Soy tu hermano pastor Víctor Almanzar. Para mí siempre es un placer compartir con ustedes, esperando que usted comparte este contenido, que se suscriba a este canal, dele a todas las campanitas para que siempre le lleguen las notificaciones. Dios nos conoció desde antes, como dice Romanos capítulo 8. A lo que antes conoció, también lo predestinó. Y a lo que predestinó, también lo santificó. Y a los que santificó, también los glorificó. Hay un proceso en la creación. Tú eres parte de ese proceso. Y Dios va a terminar lo que empezó. Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda, esperando que Dios bendiga a tu familia, a tu ministerio y que podamos reconocer que Dios está con nosotros hasta la eternidad. Toda la eternidad. Siempre está con nosotros.